Buenas tardes, queridos amigos y seguidores de la programación de conferencias virtuales organizadas por el Aula Cultural del Movimiento de las Hermandades del Trabajo Centro de Madrid. Siguiendo nuestro recorrido por los lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la Humanidad, llegamos a nuestro destino, la ciudad de Santiago de Compostela, lugar donde, según la tradición cristiana, se encuentra la tumba del apóstol Santiago el Mayor. Hoy dedicaremos esta presentación a la ciudad vieja de Santiago, reservando la última conferencia del ciclo para la presentación de la joya del románico que atesora la catedral compostelana, el recientemente restaurado Pórtico de la Gloria del Maestro Mateo. En Santiago de Compostela concluye el Camino de Santiago, camino de peregrinación desde la Edad Media, especialmente frecuentado en los años santos compostelanos. Es tradición entrar a abrazar la estatua del santo que se encuentra en el interior de la catedral para dar así por concluida la peregrinación. Según la tradición, Santiago el Mayor inició la evangelización de Hispania desembarcando junto a su perro en Iria Flavia, actual Padrón, en la costa gallega. Tras fundar 2 iglesias, se marchó a Zaragoza, donde sentaría las bases de otro templo, el Pilar. Después regresó a Jerusalén, donde tras sufrir mucho fue degollado por Herodes Agripa el 25 de mayo del año 42. El Papa León XIII, en el año 1884, en la encíclica Deus Omnipotens, recoge que sus discípulos Atanasio y Teodoro recogieron el cuerpo de Santiago y llegaron a España con él, y no sin dificultades pudieron enterrarlo en una pequeña colina. La tumba del santo permaneció oculta durante casi 8 siglos, hasta que en el año 814 un asceta llamado Pelagio observó unos extraños juegos de luces en la oscuridad de la noche. El lugar fue bautizado como Campus Stellae, es decir, campo de estrellas, y de ahí viene el nombre de Compostela. Este lugar no puede ser otro que el lugar de enterramiento del apóstol. El rey asturiano, Alfonso II el Casto, anunció el hallazgo al emperador Carlomagno, a la vez que mandó erigir una capilla para venerar los restos de Santiago. La milagrosa aparición del apóstol Santiago en la batalla de Clavijo en el año 844, montando un caballo blanco y portando un pendón blanco sobre el que destaca la cruz roja, le valió el sobrenombre con el que ha sido conocido históricamente y una popularidad que ha sobrepasado las propias fronteras españolas. Como consecuencia, la peregrinación a Santiago de Compostela se convirtió a lo largo de los siglos XI al XIV en uno de los grandes hitos de la cristiandad, el mayor fenómeno religioso de la Edad Media, junto con las cruzadas, y cuyos ecos todavía se escuchan en nuestros días. La ciudad vieja de Santiago de Compostela fue inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985. Se centra en el conjunto del patrimonio alrededor de la Plaza del Obradoiro y la Catedral, que tiene su fachada principal a esta plaza. Pero también la catedral tiene otras puertas de acceso y otras fachadas que se abren a otras plazas colindantes, como son las plazas de Quintana, de la Inmaculada y a la calle de Fonseca. Incluye esta denominación de Ciudad Vieja de Santiago de Compostela también
la Colegiata de Santa María del Sar, el Palacio Episcopal de Diego Gelmírez, el Hospital Real de los Reyes Católicos, el Colegio de San Jerónimo y el Palacio de Rajoy. La arquitectura civil en torno a la catedral alterna aquí y allá construcciones de los siglos XVII y XVIII. La riqueza monumental de Santiago incluye los monasterios de San Payo de Anteantares, San Martín Pinario y de San Francisco, la iglesia de las Ánimas y de San Miguel dos Aguas, así como los palacios de Fonseca, de Mondragón, la Casa de las Pomas, de la Balconada y los conventos de Santa Clara, de los jesuitas o de Santo Domingo de Bonaval. Centrándonos en la Catedral de Santiago de Compostela, comenzaremos hablando de su historia. Les recuerdo que en el 814 se produce el hallazgo del supuesto enterramiento del apóstol Santiago. Alfonso II el Casto, rey asturiano, comunica el hallazgo a Carlomagno y es el que manda erigir la primera capilla en honor al santo. Alfonso III enriqueció la capilla erigida por su antecesor, de manera que la nueva iglesia está cubierta con pequeña bóveda y fue consagrada por el obispo Sisnando en el año 899. En el año 997, Almanzor tomó Santiago de Compostela, arrasó la iglesia y trasladó hasta Córdoba las campanas a hombros de prisioneros cristianos. Bermudo II encargó al obispo Pedro Mezonzo la reconstrucción del templo, que fue reconsagrado en el año 1003, datando quizás de este momento el tímpano que representa a Santiago en la batalla de Clavijo, que en la actualidad se conserva empotrado en el muro meridional del transepto. La construcción de la actual iglesia románica se inició en el año 1077 por mandato del rey Alfonso VI al obispo Diego Peláez. Intrigas políticas acabaron con el mandato de Peláez, que fue excomulgado y desterrado a Calahorra. En el año 1093 fue nombrado administrador de las obras de la catedral Diego Gelmírez, secretario del conde de Galicia, Raimundo de Borgoña y yerno de Alfonso VI. Era un personaje inquieto, que supo adaptarse a los nuevos tiempos que sacudían Europa. Gelmírez llegó a ser obispo de Santiago, desde donde manejó los hilos de la política compostelana, de manera que estuvo implicado en las diferencias que enfrentaron a la reina Doña Urraca con su marido, Alfonso de Aragón. Emitió moneda propia, propició el acercamiento a Cluny, el monasterio más poderoso de la época. Mandó escribir la llamada Historia Compostelana. Acalló revueltas populares. Consiguió de Roma el privilegio del jubileo compostelano e inició la explotación económica del peregrinaje. Gelmírez propició una nueva ampliación del templo, centrado en el levantamiento de nuevas capillas. A su muerte, en el año 1139, había conseguido un prestigio tal para su iglesia que superaba a la Primada de Toledo y rivalizaba incluso con Roma. La Catedral de Santiago de Compostela tiene magníficas portadas, con trabajos escultóricos de excepcional valor. La iglesia catedral se consagró
en 1211. En la imagen tienen la planta de la Catedral de Santiago de Compostela. Responde al llamado estilo de peregrinación. Tiene planta de cruz latina, con los brazos muy desarrollados, con los espacios amplios. Y tiene una peculiaridad, y es que tiene un deambulatorio o girola en la cabecera al que se abren unas capillas absidiales. La amplitud de los espacios que vemos en este tipo de iglesias llamadas de peregrinación viene determinado por la función de estas iglesias, que es la de albergar a gran cantidad de peregrinos. A continuación vamos a hablar de las portadas de la catedral, que ya hemos comentado con anterioridad que son bastante interesantes. En la imagen tienen la portada de Platerías, que es la única fachada románica que conservamos de la catedral, ya que fue edificada entre el 1103 y el 1117 por el maestro Esteban. Es el acceso al brazo meridional del transepto. Y la iconografía está bastante desvirtuada como consecuencia de la incorporación de piezas procedentes de la antigua portada de la azabachería. No obstante, sí que podemos decir que está centrada en un crismón sostenido por dos leones. Sobre ella aparecen dos arcos geminados, de 3 arquivoltas lisas sostenidas por 11 columnas, ya que la central es compartida por las dos entradas. De los 11 capiteles, solo 2 son historiados. El de la izquierda, que representa la expulsión de Adán y Eva del paraíso, mientras que el de la derecha es irreconocible. Los mochetes sostienen unos tímpanos dedicados, el de la izquierda a las tentaciones de Jesucristo y el de la derecha a la pasión de Jesucristo. Nos encontramos ante la Puerta Santa o Puerta del Perdón, que se orienta a levante y comunica el deambulatorio de la catedral con el exterior a través de un pequeño corredor adyacente. Llama la atención las tallas de la portada, procedente en parte de aquellas que se encontraban situadas en los sitiales del coro antiguo de la catedral. Esta puerta generalmente permanece cerrada y solo se abre los años jubilares. Nos encontramos en la plaza de la azabachería, ante la fachada de la azabachería de la Catedral de Santiago de Compostela. Constaba de una portada propia que se supone de fecha y estilo similares a la de Platerías. Ya hemos comentado cómo se han incorporado algunas de las piezas originales a esa fachada de Platerías. Sin embargo, fue desmontada y reemplazada en 1757, siendo sustituida por la actual fachada neoclásica, obra de Cabeiro y de Ventura Rodríguez. Nos encontramos ante la fachada más conocida y emblemática de la catedral, la fachada del Obradoiro, que además es el emblema de la ciudad de Santiago de Compostela. Para acceder a la catedral por este acceso, hemos de subir esa doble escalinata de los siglos XVI y XVII. El conjunto se completa con esta extraordinaria fachada de tipo retablo, obra de Casas y Novoa, erigida en el año 1738. Es de estilo barroco y también llama la atención en esta fachada las torres de las campanas y las carracas, que fueron realizadas por el mismo autor y que responden al mismo estilo, al estilo barroco. Vemos ahora una imagen del interior de la nave central de la Catedral de Santiago de Compostela. Esta nave central tiene una altura de 22 metros en todo su recorrido y alcanza los 32 metros de máximo en la bóveda del crucero.
El cimborrio, que se encuentra situado en el centro del transepto, es gótico y sustituyó al antiguo románico. La nave central, como ven, está cubierta por una bóveda de cañón sobre arcos fajones, mientras que las naves laterales están cubiertas con bóveda de arista. Al fondo de la imagen vemos el altar mayor, barroco, dorado, en cuyo centro se encuentra la imagen del apóstol Santiago que los peregrinos abrazan cuando llegan a la ciudad de Santiago para dar por concluido sus viajes de peregrinación, así como para agradecer al santo, pues el viaje y también, pedir favores y agradecer favores recibidos. En esta vista interior de la Catedral de Santiago de Compostela desde la nave central, vemos cómo se distribuye en alzado esa nave central y cómo enlaza con las naves laterales a través de arcos de medio punto peraltados. Y pues se llama la atención también cómo sobre las naves laterales que separan la central con 42 columnas se encuentra un triforio cubierto con un cuarto de cañón y llama la atención esos vanos geminados abiertos en ese grueso muro. En el año 1168, el cabildo de la catedral encomendó al maestro Mateo rematar la obra de la catedral. Este hizo su obra maestra, el Pórtico de la Gloria, sin duda el punto álgido del románico español. A esta joya del románico dedicaremos la última conferencia de este ciclo que durante todo el curso y coincidiendo con la prórroga del año jubilar compostelano, hemos dedicado en el Aula Cultural del Movimiento de Hermandades del Trabajo Centro de Madrid a estos lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la Humanidad. Después de haber visto la Catedral de Santiago de Compostela, nos vamos a centrar en la Plaza del Obradoiro y el resto de los edificios que diríamos constituyen ese crisol maravilloso de edificios que han dado esa belleza extraordinaria a la ciudad vieja de Santiago de Compostela. Estos edificios destacados son el Palacio de Gelmírez, el Colegio de San Jerónimo, el Hospital Real de los Reyes Católicos y el Palacio de Rajoy. También nos moveremos por una de las calles próximas a la catedral, que es la Rúa Nova con sus soportales. Junto a la catedral se encuentra el antiguo Palacio Episcopal de la Catedral de Santiago. Fue construido por el arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez, entre el 1120 y el 1136. No obstante, del edificio original solo se conservan las puertas de comunicación con la catedral, la puerta de gramáticos, la puerta de la torre y la puerta de la tribuna. La idea de Gelmírez era mostrar su poder y dominio sobre la ciudad. El modelo de palacio está tomado de los palacios arzobispales franceses. Constaba además del palacio de una capilla de uso exclusivo del prelado, una gran sala de doble planta para diferentes usos y una torre, símbolo permanente del poder temporal del obispo sobre la ciudad. El palacio sufrió una reforma muy profunda en los siglos XV y XVI y en el siglo XVIII se reformó la fachada para reforzarla. En 1981 y hasta el verano de 1982 fue sede provisional del Parlamento de Galicia. En la actualidad alberga el Museo de la Catedral de Santiago y desde 2013 también tiene un espacio dedicado a sala de exposiciones temporales. El Colegio de San Jerónimo originalmente fue una fundación del arzobispo Alfonso de Fonseca y Ulloa, con la intención de dedicarlo a colegio de estudiantes pobres y artistas, que se ubicaba en el denominado Hospicio de la Azabachería, dependiente del Colegio de Fonseca.
En 1652 se decidió trasladarlo a esta ubicación. Se erigió un nuevo edificio en la entonces llamada Plaza del Hospital, por situarse en ella el Hospital Real de los Reyes Católicos. Se desconoce quién fue el encargado de realizar el diseño de este edificio. En él estudió cánones y leyes Bartolomé Rajoy y Losada, que fuera arzobispo de Santiago y del que hablaremos un poquito más adelante. Desapareció como colegio mayor en 1840. Durante el siglo XX albergó la Escuela Nacional de Magisterio y desde 1980 es la sede del rectorado de la Universidad de Santiago. Como pueden ver, el edificio tiene 2 cuerpos de altura. Sus líneas son puras y tiene insertada una portada medieval, procedente del antiguo hospicio. En el centro de la arquivolta está representada la Virgen María con el Niño rodeada de santos. El tímpano está presidido por la Inmaculada, que es el detalle que les pongo en la imagen. Y la portada también presenta el escudo del fundador, el arzobispo Fonseca. El Hospital Real de los Reyes Católicos, hoy parador de turismo, es un edificio de estilo plateresco erigido por orden de los Reyes Católicos después de su visita a Santiago de Compostela, realizada en 1486, para acoger y atender a aquellos que requerían auxilio médico al finalizar el camino. El diseño y construcción de este edificio corrió a cargo del arquitecto real, Enrique Egas, que nació en Toledo hacia 1455 y murió también en Toledo en 1534. Este arquitecto formaba parte de una saga familiar procedente de Bruselas. Este hospital responde a una nueva tipología de hospital de manera independiente, es decir, sin estar adosado a ningún monasterio, convento o iglesia. Esta tipología se compone de una cruz latina en planta en cuyo centro se halla un altar desde donde se celebraba la misa y a la que llegaban los enfermos que se sitúan a cada una de las naves, diferenciadas generalmente por sexo y también por la gravedad de las dolencias. Estas 4 naves estaban flanqueadas por 2 patios que eran los que aportaban luz y ventilación a las estancias para los enfermos. Este diseño está inspirado en el esquema renacentista italiano que Filarete desarrolló en el Hospital Mayor de Milán, pero no es exactamente igual. Tras la conquista de Granada en 1492 y gracias a los ingresos obtenidos por la victoria, en el año 1499 los Reyes Católicos donaron 1/3 de las rentas del voto a Santiago para llevar a cabo esta empresa arquitectónica. Enrique Egas trabajó en el proyecto entre 1501 y 1511. Pero la fachada que vemos actualmente es una fachada reformada en el siglo XVII, centrada en una portada renacentista. Como hemos mencionado, se trata de un edificio excepcional, muy diferente a los grandes hospitales de planta rectangular usuales en la Edad Media. Los 2 claustros originales de Egas fueron modificados en estilo renacentista por Rodrigo Gil de Hontañón. En 1678, Fray Tomás Alonso reformó la fachada renacentista, introduciendo la gran balconada que vemos ahora en la imagen, apoyada sobre grandes ménsulas, muy decorada con esa decoración exuberante de tipo vegetal. En el siglo XVIII, el espacio de la huerta se ocupó
con dos nuevos patios, esto es la parte posterior del edificio, configurando la actual cruz griega con 4 patios. En la fachada podemos ver imágenes de santos, santas, de Cristo, de María con el Niño, y en los pináculos ángeles con instrumentos musicales. 2 grandes escudos flanquean la portada, con las armas de Castilla y a sus flancos la cruz dentro de un círculo, emblema del hospital. La cornisa de piedra también tiene una decoración muy rica. De los 4 patios, 2 son renacentistas, el dedicado a San Juan y a San Marcos. De hecho, en la imagen les he puesto el detalle del patio de San Juan. Y otros 2 son barrocos, dedicados a San Lucas y San Mateo. El Palacio de Rajoy es una construcción de estilo neoclásico, ordenada por el arzobispo de Santiago, Bartolomé Rajoy Losada, al que nos hemos referido al hablar del Colegio de San Jerónimo, como uno de los estudiantes que estudió en él. Este edificio lo mandó construir en 1766 con la finalidad de servir como seminario para confesiones. El responsable de su construcción fue el ingeniero francés Carlos Lamour, que trabajó al servicio del rey Fernando VI. En su portada se puede ver una representación de la batalla de Clavijo y una escultura del apóstol Santiago. Tipológicamente responde al estilo palaciego francés, inspirado a su vez en modelos italianos, con una larga loggia o galería porticada con perpiñanos almohadillados sobre los que se elevan los cuerpos correspondientes abrazados por un orden gigante de estilo jónico. Corona la construcción un ático adornado con balaustradas. En los laterales colocó el arquitecto frontones curvos y en el centro un frontón triangular sostenido por columnata pareada, realzando esta parte y adelantándola ligeramente sobre la plaza, de manera que llama la atención sobre ella, ya que en este lugar es donde se encuentra la entrada principal al palacio. En los frontones curvos vemos unos escudos que corresponden al arzobispo Rajoy. En el tímpano del frontón triangular vemos un relieve con la escena de la batalla de Clavijo, protagonizada por Santiago. En la cimera del frontón se encuentra una representación de Santiago a caballo, obra de José Ferreiro. Viendo el conjunto del edificio, llama la atención la sencillez de los elementos arquitectónicos utilizados por el arquitecto y la pureza de las líneas arquitectónicas exhibidas en el edificio. Paseamos ahora por la Rúa Nova, que es una de las calles más emblemáticas de Santiago de Compostela. Era una de las que conformaban la ciudad vieja, siendo prueba de ello su actual aspecto y los característicos soportales que se pueden encontrar en gran parte del casco antiguo de la ciudad de Santiago. Esta calle recibió su nombre en el siglo XII. En ella se encuentran la iglesia de Santa María Salomé, única iglesia dedicada a la Madre del Apóstol, el Palacio de Santa Cruz del siglo XIX o la Casa das Pombas, edificada en el siglo XVII. Alejándonos del centro de Santiago de Compostela, yéndonos hacia las afueras, en concreto a las orillas del Sar, a su paso por Santiago de Compostela, nos encontramos con otra joya del románico del siglo XII, la Colegiata de Santa María del Sar, que fue construida en sus orígenes para servir de casa de retiro para los canónigos regulares que se regían por la regla de San Agustín. Pese a tener esta finalidad tan específica, se acabará convirtiendo en referente en la ruta jacobea.
Será un antiguo miembro del Cabildo de la Catedral de Santiago, llamado Muncio Alfonso, que trabajó como colaborador de Diego Gelmírez, el encargado de proponer la construcción de este edificio en 1112. Cuando Muncio Alfonso muere, el encargado de continuar las obras de esta empresa es su amigo, Diego Gelmírez. El taller que finalizó la iglesia y construyó el claustro y demás dependencias monásticas presenta una clara influencia del maestro Mateo. La planta de la iglesia es basilical, con 3 naves que quedan separadas por pilares compuestos, sobre los que se apoya la bóveda de cañón que los cubre. Al final de cada nave se abre un ábside de forma diferente, tal y como vemos en la imagen de la cabecera que tienen en la pantalla. El central es poligonal, siendo los laterales de tipo semicircular. La iluminación de la iglesia se hace a través de las ventanas laterales y del rosentón de la portada. La fachada principal es muy sobria, y lo que más llama la atención del edificio es ese aspecto compacto que pueden ustedes ver en la escena de la derecha, con esos potentes contrafuertes exteriores que no son románicos, son del siglo XVIII y se incorporaron a la construcción para reforzar la misma. Es una medida de seguridad que nos da una falsa imagen de esta colegiata de Santa María del Sar. Habiendo llegado al final de esta presentación de los monumentos más significativos de la ciudad vieja de Santiago de Compostela, ha llegado el momento de presentarles la próxima conferencia virtual dentro del ciclo programado por el Aula Cultural del Movimiento de las Hermandades del Trabajo Centro de Madrid. La impartirán María Luisa Turel y Ricky Gari y nos hablarán de Carlos Ruiz Zafón, el gran maestro de las descripciones. La conferencia tendrá lugar el 20 de abril y les invito a que descubran a este gran maestro de la literatura contemporánea. Si están interesados en las actividades que realiza el Movimiento de Hermandades del Trabajo Centro de Madrid, pueden seguirnos a través de las redes sociales, no solo en YouTube, sino también en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta pronto, amigos y seguidores del Aula Cultural de Hermandades del Trabajo Centro de Madrid, y a todos aquellos que sin pertenecer al movimiento han querido quedarse con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en esta apasionante aventura.